el culto que a Dios queremos dedicar, el haber conocido, recibido y tener esa convicción de que el Señor está con nosotros y que podemos contemplar su grandeza. Saludamos a los que se han esforzado y a pesar de las condiciones del tiempo, han creído a bien llegar a la casa del Señor y dedicar tiempo, mostrando así nuestro agradecimiento, nuestra apreciación y decirle al Señor: lo necesitamos, que queremos que en nuestra vida Él tenga la prioridad. Saludamos también a los que a través de los medios de comunicación nos están observando y escuchando y dispuestos a recibir lo que a través de lo que hagamos y digamos en este lugar
sean bendecidos. Estamos ubicados en el 725 de la avenida Hancock, aquí en la ciudad de Bridgeport, en el estado de Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica. Y esperamos que presten atención hasta concluir y terminar, porque Dios tiene para ustedes una gran bendición. Tenemos el privilegio tan grande de, a través de estos estudios, conocer la persona maravillosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente jamás aquí en la tierra logremos conocerle al extremo de decir, ya no puedo más o no quiero más, porque Él es tan inmenso en su naturaleza que para conocerle hay que recibirle. Jesús, el pan de vida. Para los que nos están escuchando y observando el texto para estudio en esta hora, se encuentra en Juan capítulo 6, versículos del 22 hasta el 40. Esa verdad que a través de todo el cúmulo del estudio vamos a descubrir es como el pan de vida. Jesús proporciona alimento espiritual para los creyentes. El versículo clave se encuentra en Juan capítulo 6, el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La lectura bíblica se encuentra en Juan capítulo 6, versículos 22 al 24, y luego del 28 al 40. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces para que veamos y que creamos que obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos
Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Padre, te damos gracias por este tan grande privilegio. Le servimos al Señor no solo por tradición o por los datos históricos, le servimos por experiencia. Él se ha revelado y manifestado en nuestras vidas. Le hemos recibido y Él nos ha recibido a nosotros. Por eso tenemos vida, y vida en abundancia. Te agradecemos, Señor Jesucristo, el haber descendido y el haber compartido con nosotros estas verdades que hoy estudiamos y nos edifican en nuestra vida espiritual. Te presento cada hermano que ha entrado por las puertas del templo. Gracias, Señor, porque tú has de recompensar su esfuerzo y su sacrificio al que posiblemente tenga alguna condición física. Tú eres más que suficiente y proveedor para obrar en cada uno de ellos. Tú tienes para alimentar y sostener el alma y el espíritu, para dar fuerzas y levantar al caído. Te presento, Señor, lo que hemos de hacer. Te presento la himnología, los cánticos, las alabanzas. Gracias por nuestros hermanos que se esfuerzan, Señor, y dedican a ti el tiempo y sus talentos y habilidades, dones, sus ministerios. Pero ahora, ¿sabes qué, Señor? Ahora te quiero presentar oh Señor, luego hablamos, pero te presento la multitud que va a estar escuchando y que está observando. Muchos de ellos posiblemente no han conocido ni recibido el pan de vida, a Jesucristo, pero en esta hora yo te los presento. ¿Sabes, Señor? Tú lo sabes. Señor, la necesidad que hay en tantos hogares, tantas familias, tantas personas, y que tú eres el único que puedes obrar. Señor, yo sé que tú vas a obrar.
vas a bendecir a nuestro hermano y lo vas a usar para que la palabra llegue y efecte, Señor, cause efecto en los corazones. Y ya sabes, lo que queremos es que se conviertan a ti. Pero hablamos luego, Señor. Gracias en tu nombre. Amén. Vamos a la introducción. Glorias. Bendecidos hermanos, en esta hora pues se me dio este privilegio de dirigir esta noche. Lo hacemos con gozo para la honra y gloria de nuestro Señor esta hora, hermano. Y les invito, hermanos, que nos contagiemos todos en esa alabanza y adoración, que venimos a adorar y a glorificar a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos dé esa vida, esa salud, hermano. Siéntese libre con esas cuerdas vocales, alaba al Señor lo más que pueda y sobre todo con reverencia y amor ante el Señor en todos los aspectos, porque Él es merecedor. Gloria a Dios. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey, el gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo el que quiere ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiere ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo el que quiere ser libre de pecado. Solo Cristo tiene, Señor, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo el que quiere ser libre de pecado. Solo Cristo tiene. Sí, solo Él es palabra eterna, pan de vida es el Señor. Gloria a Dios. Pues esta alabanza es en base al estudio de esta noche. Gloria a Dios, bendito te damos, Señor. Y la fiesta continúa, hermanos. Gloria a Dios, bendito eres, Señor. Siempre te damos la honra y gloria, Señor.
cada uno de nosotros tenemos ese compromiso ante el Dios Todopoderoso de reflejar ese amor, ese buen testimonio como hijos adorados de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, bendito eres, Señor. Y esta hora, hermanos, nos vamos a Efesios 4, vamos a leer la palabra. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un amén. Va a ser de Efesios 4, del 1 hasta el 9. Gloria a Dios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a Dios, bendito eres, Señor. Y el hermano Raulito, pues, nos lleve en oración esta hora, por favor. Alabado Dios, venimos ante tu presencia, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia, nos acercamos a tu divina dignificado y de tu reverencia, porque digno eres tu Señor de toda honra y de toda gloria. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es divina, Señor, tu palabra es vida para nosotros, tu palabra es nutrición para nuestro espíritu, Señor, y por eso te pedimos que la misma quede grabada, arraigada, cimentada en nuestros corazones y en nuestra mente, y que a través de nuestra boca, Señor, también la misma fluya, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor. Amén. Y esta hora nos vamos al último alabanza y para las ofrendas. Bendito eres, Señor. Pues esta hora le presentamos la parte ya a nuestro pastor.
Gloria a Dios, bendito eres, Señor. Alabado sea el Señor. Qué bueno cuando podemos adorar a Dios y experimentar su presencia. Dios está siempre dispuesto a bendecir al pueblo que reconoce quién es Él y que le adora en espíritu y en verdad. En esta ocasión, después de un lapso de tiempo que no pudiese ejercer el ministerio de la enseñanza, tenemos el privilegio de escuchar y tener a nuestro hermano Herrera. Hermano Herrera, pasa y lo que Dios ha puesto en tu corazón, haznos partícipes en esta hora, porque hay mucha gente, muchas personas esperando para recibir y Dios te va a proveer. Gracias, pastor. Mis hermanos, que Dios, la gracia del Señor continúe sobre cada uno de nosotros. Es un privilegio, como siempre decimos, ¿verdad? Es poder participar dentro del ministerio que Dios nos ha otorgado. Por múltiples razones, pues no se ha podido estar, pero eso es como decía el profeta muchas veces: yo no quiero, no puedo, pero la palabra lo ha traído. El Señor es como el pescador, ¿no? El pescado está ahí, quiere irse, y Él lo tiene ahí con el anzuelo trayéndolo. Es como una adicción, ¿verdad? Que no nos deja. La persona que es adicta, ¿verdad? A veces lo deja y dice, lo dejo, pero de repente le vuelve. Entonces la palabra de Dios es algo así, ¿verdad? Como que siempre nos está llamando, siempre nos está argumentando. ¿Por qué? Porque realmente la palabra de Dios es la que nos da vida. Y entonces en esta noche vamos a permitir que sea Dios el que nos diga lo que nos tiene que decir a través de su palabra, ¿verdad? Gracias por estar cada uno de ustedes en esta noche, y a los hermanos que están en la audiencia, ¿verdad? Pues también esperamos que puedan recibir de la multiplicación de este pan, y que este pan le pueda ser de alimento en su vida espiritual. Y tenemos, ¿verdad?, este tema que es tan hermoso y a la vez podríamos decir es tan conocido, el pan. Bueno, sabemos qué es el pan, ¿verdad? Todo el mundo sabe qué es el pan. Simplemente es una harina, o es el trigo o el maíz o la cebada que es molida, se le agrega leche, agua y luego ya es preparado. Y es uno de los alimentos nutricionales más antiguos, porque, ¿sabes? Según algunos historiadores, se han encontrado en el Oriente Medio todavía hogazas de pan de hace más de 8.000, 9.000 años. Bueno, ¿y quién fue el que inventó el pan? ¿Verdad? Fue Dios mismo. Porque Él le dijo, cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre salió, cuando estaba en el huerto del Edén, como que no comía pan, ¿verdad? Porque dice que todo lo comía, pero no menciona pan. Pero más sin embargo, cuando sale, ¿qué le dice? Con el sudor de tu frente o con tu esfuerzo en la vida, comerás el pan de cada día. Pero sabe que dentro de esa parte ya hay una proyección de lo que Dios tenía para el hombre. Porque ¿qué estaba representando el pan? Estaba representando su hijo que iba a venir un día a salvarnos. Ya desde ese momento Él proyectó, ¿verdad?, el hombre saliendo, entrando a la tierra que le produciría cardo y espinas, que le iba a producir esfuerzo, y a Dios le estaba proveyendo el pan y diciéndole, este pan no solo te dará alimento natural, sino que también te dará la vida que has perdido. Porque Jesús vino a eso, según Juan, ¿verdad?
¿A qué vino Juan? Perdón, ¿a qué vino Jesús? Dice don Juan. A buscar, a salvar lo que se había perdido. Pero ¿cuándo usted pierde algo? Para perder algo tiene que tenerlo, ¿verdad? Porque yo digo, mire, yo tenía $100 aquí, pero no los tengo. Pero si nunca los he tenido, nunca los he perdido, ¿verdad? Aunque yo diga, lo tenía, pero nunca lo he tenido. Entonces no puedo decir que lo he perdido. Entonces, el hombre estaba perdido. El hombre está perdido. ¿Pero perdido de qué? ¿En dónde se pierde generalmente uno? ¿En qué lugar se pierde? En un lugar donde no conoce, ¿verdad? Yo puedo decir, me voy a Guadalberi, por ahí en un de esos, y de repente no pierdo la dirección por donde me fui. Y digo, estoy en un lugar que puede estar habitado, puede haber gente, pero no es mi lugar, yo no vivo ahí. Entonces quiere decir, si no, pero lo que yo necesito es regresar a donde yo vivo. Pero si no sé cómo salir, entonces estoy perdido. Estoy perdido entre gente, estoy perdido en una comunidad, pero no es perdido en ausencia de algo, sino perdido porque no puedo regresar a mi lugar de origen. Entonces eso es precisamente lo que Jesús vino a salvar, ¿verdad? Ese hombre que salió de su casa, ese hombre que lo sacaron, pero que su lugar no es la tierra, su hábitat no es la tierra. Jesús lo dijo en una ocasión: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Eso como que es opuesto, ¿verdad? Como si estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero él estaba hablando precisamente de ese mundo circunstancial. Nuestro mundo pertenece realmente en donde somos originarios. Somos originarios de un lugar especial, un lugar en el paraíso que Dios había establecido. Pero lo importante no es solo que ese lugar era especial. Lo importante es que Él estaba ahí. Lo importante es que Él se comunicaba con el hombre. Lo importante es que Él estaba a su víspera. Lo importante es que Él lo estaba cuidando. Entonces, ese era el hogar. Ese es el lugar en que el hombre pertenece. Porque Dios lo hizo ahí. Y le hizo ese lugar para que lo habitara. Y le proporcionó todos los medios necesarios para eso. El hombre desobedeció, fue sacado, pero ya desde ese momento Dios le provee el pan diciéndole: la tierra te va a seguir alimentando en esta vida física, en esta vida pasajera, pero un día llegará el pan que realmente te va a dar la vida eterna. Eso es lo importante, ¿verdad? Porque dentro de esta lección podemos quizá definirlo en tres cosas, ¿verdad? Trabajar por el pan cotidiano, que es lo normal, ¿verdad? Porque Pablo dijo: el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Entonces el trabajo, el ganarse el pan, es algo digno del ser humano, porque tiene que vivir en esta tierra, tiene que mantenerse en esta tierra, ¿verdad? Pero Jesús dijo, en la lección dice que no trabajemos tanto, no vivamos tanto por el pan pasajero, por el pan terrenal. Es necesario porque estamos en esta vida, tenemos que vivir, tenemos que mantenernos, pero es la vida prestada que tenemos, porque realmente la vida es prestada. Aún en la vida, nada de lo que tenemos en este mundo nos pertenece. Usted puede tener mucho dinero, puede tener su carro último modelo, pero el carro es suyo, realmente no, porque usted le tiene que pagar al gobierno, tiene que pagar impuestos. Si no los paga,
¿qué va a pasar? Se lo quitan, ¿verdad? Aunque sea suyo. Lo mismo con cualquier bien material que tenga. Entonces quiere decir que no nos pertenece. Hay un dueño general. Así la vida no es nuestra. Aun cuando somos engendrados en el vientre de la madre. Cuando el niño está en el vientre, tiene una vida, pero no es una vida propia. Está dependiendo de la vida de la madre. Y lo que le pase a esa madre, le va a ocurrir al niño. Mientras el niño no salga del vientre, va a depender de la vida de la madre. Entonces es una vida que está circunstancial a lo que suceda. Cuando nacemos, cuando salimos a este mundo, en ese momento Dios, ¿qué hace? Nos da el Espíritu, nos da su aliento, nos da el alma que nos identifica. Porque recuerde que nuestro cuerpo es genético, es de acuerdo a los medios circunstanciales de la tierra, o en este caso son nuestros padres, y toda la cola que tenemos atrás. Como el pastor a veces dice, tenemos nietos, bisabuelos y tanta cosa. Y científicamente se ha probado que dice que por lo menos cada persona tiene un gene por lo menos de unas 800 a 500 personas dentro. Imagínense qué carga. ¿Por qué? Porque somos moléculas, pero cada molécula es viva. Todo nuestro cuerpo, nosotros lo vemos que tiene una forma, pero cada parte de la piel, cada parte de eso es una molécula que está viva. Es un microorganismo que está dependiendo de la vida que tiene. Pero todo nuestro cuerpo es así. ¿Por qué? Ahora, lo que es nuestro, que Dios nos ha otorgado, es el alma. Ese momento en que el cuerpo sale y que nosotros abrimos la boca para gritar porque nos quedamos sin aire. Pero realmente es cuando penetra el aire, dice que es cuando Dios da el soplo de vida. Cuando ese soplo de vida penetra, entonces el ser humano se convierte en un alma viviente. Ahora la vida ya no depende de la madre. Ahora la vida no es propia de él tampoco, no es nuestra. Ahora es la vida de Dios que le ha otorgado a nuestra alma. Es la identificación, el alma es la identificación de lo que realmente somos. Eso es lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es pasajero. El cuerpo es tomado de la tierra. Dice, un día tendremos que volver a él. Pero el alma es lo que se va a quedar. El alma, ¿por qué? Porque Dios hizo el cuerpo para el alma, no el alma para el cuerpo. Así como Jesús dijo, el sábado no está hecho para el hombre está hecho para el sábado. Entonces en esa forma, por eso el cuerpo, ¿verdad? Por mucho que lo cuidamos, claro, dice que cuidemos el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, pero en la referencia a lo que representamos en esta tierra. Así como el templo que Salomón construyó, uno de los más hermosos arquitectónicamente en su momento. Pero mientras estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Era realmente importante. Cuando la presencia de Dios se fue, el templo quedó ahí, pero quedó vacío de la presencia de Dios. Y la gente seguía haciendo ritos, seguía haciendo todo lo que la ley indicaba, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Seguían siendo religiosos. El hombre por naturaleza es religioso. Se encuentra todo el mundo tiene una religión. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que no, que tenemos algo que es mayor que lo que este cuerpo físico representa. Y ahí es donde el diablo entra en acción. Trata siempre de influenciar, trata siempre de decirnos y apegarnos a estas cosas materiales. Nos hace poner a valorizar las cosas. Y eso es lo que ha pasado con la humanidad, que valoriza y se va siempre por lo que ve. ¿Por qué? Porque la vista espiritual se nos ha cegado. Se nos perdió ese contacto espiritual que Dios le dio al hombre cuando le dio su aliento y le dio un alma.
Entonces está en oscuridad, está perdido. Pero como cuando alguien se queda perdido en un cuarto, en algo, ¿qué hace si usted si se apaga la luz, se queda todo oscuro? Uno que hace inmediatamente, trata de buscar una salida. Si conoce el lugar, pero si no, va a ir tropezando, ¿verdad? Por lo que le tenga en el camino. Porque tiene ojos, pero no ve. En lo espiritual, así es el mundo. El mundo trata de arreglar las cosas, trata de obtener todo. Y Dios le da ese privilegio. Dios le da que obtenga. Porque todo lo que hay en la tierra, dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios nos ha dado la vida a todos, no importando la condición, no importando el color, no importando la raza, no importa dónde se haya nacido, en qué situación, sano o enfermo, la vida es igual para todos. ¿Y cómo es eso? Porque todas las personas somos iguales. Las diferenciamos porque se nos ha creado ese estereotipo. Alguien más bonito, alguien más feo, alguien más alto, alguien más fuerte, ¿verdad? Alguien más rico, alguien más pobre, es más intelectual o es más ignorante. Pero son cosas que no. Al final de todo, una persona por muy rica, por muy bonita, por muy fea o muy enferma que esté, un día se tiene que morir. Y dentro de todo eso es el alma lo único que queda. Ahora, la vida es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos ir aprendiendo lo que Dios nos ha dado, que aprendamos la belleza, que aprendamos el medio, que aprendamos que los milagros que suceden constantemente en nuestra vida. Este capítulo nos habla sobre todos los milagros que hizo Jesús y los milagros que los judíos creían. Pero nosotros vemos milagros todos los días. Pero nos hemos acostumbrado a tanto que ya no les damos importancia. El engendramiento de una vida, el nacimiento de un niño es un milagro. Aún el nacimiento de un animal es un milagro. Porque hay animales que no nos gustan. Uno dice, pues una cucaracha, un ratón, ¿a quién le gusta? No le gusta. Pero es una vida. Y es una vida que Dios le ha creado. Por eso recuerda que hubo un sacerdote, ¿verdad? Que es San Francisco, que él decía que era hermano de los animales. ¿Por qué? Porque todos los animales son, se podría decir que fue, al menos históricamente, el primer defensor de los animales, ¿verdad? Porque para él todos los animales, y no es que sean malos, porque nosotros los catalogamos como son malos, pero muchas veces recuerde que es sobrevivencia. Estamos en un mundo que sobrevivimos, nada se nos da. A una cucaracha que anda por ahí, la pulga que esté, ¿qué está haciendo? Uno dice, me pica la pulga, pero realmente lo que está haciendo es comiendo porque está sobreviviendo. Ahora que nosotros la dejemos, porque es otra cosa, porque se busque otro lugar. Pero no es que sea mala, es su forma, buscar la sobrevivencia. Y todos los animales son, todos los seres vivientes, porque todo en esta tierra son seres vivientes. La tierra misma, vemos la creación de Dios. Dios lo creó con la palabra, pero en ese momento que lo creó, dice, vio que era bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que todo tenía la bendición, tenía la bondad y tenía todas esas cosas buenas que Dios había hecho. ¿Verdad? Ahora, porque vemos hoy día, pues hay huracanes, que hay terremotos, que hay inundaciones, y decimos muchas veces, la gente más pobre es la que se ve afectada. ¿Por qué Dios no hace algo? Porque no es culpa de Dios. La naturaleza ha sido un curso. Dios le dio al hombre la capacidad, porque le dijo, tú dominarás sobre la tierra. Dice que todas las cosas fueron puestas al servicio del hombre, porque él dijo, sojuzgad la tierra, pero no de un dominio de ir contra ella, aprender a vivir con ella, aprender a vivir con la ley de la naturaleza. Entonces, alguien dice, bueno, pues vamos a construir aquí porque ya no pasa un río. Pero antes pasaba un río y la naturaleza
siempre trata de recobrar su lugar, ¿verdad? No hay prevención, pues claro, entonces suceden las cosas, pero puede haber prevención. Lo que pasa es que el hombre es tan ambicioso que no le importa lo demás. Siempre, por naturaleza, ahora el hombre es egoísta, y entonces no le importa lo que le pase a los demás, no le importa el bienestar de su prójimo. Entonces eso es precisamente por lo que está todo eso contaminado. Y entonces Dios dijo, por causa de su desobediencia, también la tierra fue maldita. Quiere decir que también la tierra fue contaminada. Entonces toda la tierra y todos los animales, ¿verdad?, han sido contaminados, pero no por culpa de Dios, por nuestra culpa como seres humanos. ¿Por qué? Porque no fue tan perfecto lo que Dios hizo que nos dejó que el hombre decidiera por sí mismo, que el hombre aprendiera. A veces uno dice, es difícil porque Dios sabía lo que iba a pasar y dejó que el hombre lo hiciera. Porque Dios no quiere autómatas. Dios no quiere personas que se vean obligadas a hacerlas, que no tengan alternativa. Dios quiere que las cosas que se hagan, que cada uno haga, lo hace por convicción propia. Lo haga porque entiende que es su bien para lo personal y es bien para el medio en que vivimos. Pero como hemos perdido eso fue lo que el diablo hizo, influenciar y decirle, mira, esto es bueno, ¿verdad? Ellos lo sabían, pero lo pedí. Entonces, así dentro de todas estas cosas, dentro de este mundo, precisamente, es lo que Dios, y para eso vino Jesucristo, para restaurar, para encontrar lo que se había perdido. Cuando se encuentra, entonces lo restaura. Porque generalmente decimos un nuevo nacimiento, pero realmente en términos generales está bien, pero si lo analizamos, realmente no es que haya una nueva criatura. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, bueno, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? Entonces él le da la fórmula. Lo que está diciendo es que el alma no se va a hacer de nuevo. El alma está ahí, que por fuera se ha corrompido y que eso mismo le impida ver las cosas buenas de Dios. Eso es lo malo. Pero cuando entra la luz, cuando llega el alimento espiritual, entonces se despierta la mente, se abren los ojos y podemos empezar a ver. Y entonces ahí empieza la restauración. Entonces lo que decimos, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento en realidad es una restauración de las cosas, ¿verdad? Los milagros que Jesús hizo no era magia, era restauración de la naturaleza que Dios había establecido. Y como, ¿verdad? Dentro de eso, pues el pan se ha puesto como símbolo. Y por eso nuestra lección dice eso, ¿verdad? Jesús, el pan de vida. Pero, ¿sabe usted que el pan cumple años? ¿Sabía? Bueno, le doy un dato que no me está pidiendo, pero se lo voy a dar. Sí, ¿sabe que cada 16 de octubre es el Día del Pan, Mundial del Pan? ¿Verdad? Otorgado por la sección de la ONU. Porque está diciendo, pero para simbolizar que el pan es un alimento natural, es un alimento nutricional y es parte cultural de la humanidad. Entonces, por eso dentro de ese símbolo lo están estableciendo así. Y por algo Dios desde el principio dijo, el pan. Y también el pan, recuerdes, como que eso es parte a veces de una cortesía familiar. Así que en esta noche, ¿verdad? Porque antes, recuerdo en mi país, ¿verdad? Cuando estaba pequeño era natural, ¿verdad? Que toda la gente que iba a visitar siempre le ofrecían café, ¿verdad? Pero decían, si me va a dar café, deme pan. Porque café sin pan como que no tiene sabor. Pero era así, que usted llegaba a una casa y no le ofrecían pan, café. Oye, eso era, sí, eso no había cortesía, no había amabilidad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, eso era parte. Y sabe que en la Biblia también
pasaba así. ¿Te recuerda que en Génesis hay una... Perdón. Me olvidó ¿verdad? En Génesis hay una porción, recuerda, de que en Génesis 18 había un hombre que un día caluroso estaba sentado, digamos, ahí, digamos, en la puerta de su tienda, como diciendo, dándose aire, porque está ahí mucho calor, como cuando los veranos, ¿verdad? O los países caribeños, a la hora de mediodía es lo más fuerte. Entonces la gente generalmente acostumbra a descansar o buscar el aire en esos momentos. Entonces este hombre estaba en la puerta de su tienda cuando vio a 3 hombres que llegaron. Inmediatamente dijo, bueno, oiga, ¿cómo están? Me alegro que estén aquí, mi hermano. ¿Qué tal está? Hey, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pero venga, pasen. ¿Y qué? Dice, vamos a mi casa, los voy a invitar y les voy a ofrecer un pan. ¿Recuerda quién fue ese? Abraham, ¿verdad? Ya Dios le había dado la promesa que le iba a dar un hijo. Pero ¿cuántos años habían pasado desde que Dios le dio la promesa? Casi 13 años, dice. Y no se cumplía. Ya Ismael tenía 13 años, dice, y Abraham ya tenía 90, y no se cumplía la promesa. Pero ahora que ve y llegan estos 3 hombres, él no estaba pensando en nada, ni sabía ni quiénes eran. Pero en su cortesía, en cumpliendo eso, dice, pasen, les voy a ofrecer pan. Y dice, mandó a preparar 2 cosas simbólicas. Se le dice, preparó pan y un cordero. Que era el símbolo de Jesucristo. El pan de la vida y el cordero del sacrificio. ¿Y qué pasó con eso? Por haberle dado ese recibimiento, le confirmaron la promesa que Dios le había hecho hace tantos años. Y de ahí, dice, pues, ¿verdad? Nació Isaac. Entonces, dentro de esa parte, aunque digamos es una parte familiar, pero precisamente Dios estaba proporcionando y la gente lo hacía. El pan fue muy importante, recuerda, era muy simbólico para el pueblo de Israel. Recuerda, ¿por qué Dios establece la fiesta de la Pascua? ¿Por qué? Porque fue cuando salieron de Egipto. Y cuando salieron de Egipto, pero en Génesis dice que Moisés les dijo, pues, agarren todo lo que tengan, no preparen nada y llévense la masa leudada, o sea, la masa que ya estaba lista, pero no tenía levadura todavía para hacer un buen pan. Llévensela así y nos vamos, porque hoy es el día que tenemos que salir. Y entonces salieron corriendo con lo que llevaban así y todos los demás productos. Pero eso sirvió ¿para qué? Diciendo que se iban con lo que tenían a mano. No tenían que estar con mucha preocupación porque Dios iba a proveer. Y Dios les proveyó para que salieran. Entonces, cuando Dios establece, a Moisés le da una de las cosas, tiene que hacer las fiestas. Y entre una de esas fiestas está el pan sin levadura. Pero aún en el atrio, cuando Dios manda hacer el atrio, recuerda que le da las instrucciones del arca y cada una de las columnas y todo. Pero también le dice, haz una mesa y le da las dimensiones. Y le dice, esta va a ser la mesa del pan de la preposición. O sea, el pan de la presencia, se llama. Ahora, ¿qué representaba eso? Recuerden lo simbólico donde lo pusieron. Hicieron el atrio. En el lugar santo estaba el arca, estaba el velo, pero enfrente de eso estaba el pan, los panes de la preposición. Es decir, que la misma presencia, por eso es el pan de la presencia, la misma presencia de Dios estaba ahí, Padre e Hijo. Lo separaba el velo que no podía llegar al hombre, pero ya estaba representado dentro de eso. Y los panes, los sacerdotes lo podían comer, ¿no?
con excepción, que serían unos casos, ¿verdad? Pero la ley era así. Dios estaba proporcionando ya ese sacrificio, esa restauración, esa salvación para la humanidad. Y luego, ¿qué pasó con los israelitas? Mire, ya nos cansamos aquí, nos quejamos de todo, ¿verdad? De momento nos quejamos cuando se nos da, nos aburrimos cuando la cosa se nos da. Somos inconformes todo el tiempo. Entonces, ellos dijeron, mire, ya nos cansamos aquí de lo mismo. Queríamos cebolla, queríamos panes. Ellos dicen que extrañaban los panes. Entonces, ¿Dios qué les dio? El maná. Una especie, digamos, quizá de pan, ¿sí? Pero ¿eso qué representaba? Representaba la dependencia de Dios, porque eso fue condicionado. Ustedes van a tener pan todos los días, sí, pero tiene que ser pan fresco. No lo pueden guardar para mañana. Lo que van a comer hoy tienen que comer. Es como cuando uno dice, mire, yo quiero comer pan caliente, yo tengo que ir a la panadería, porque hay pan en todos lados, pero es pan frío. Pero cuando usted va a la panadería, lo están haciendo, ya. Lo siente como que diferente sabor. Es el mismo pan, pero ya fresco, como que el olor incluso le despierta, ¿verdad? Ese deseo de comerlo, el pan caliente, pero a diario mejor. Entonces Dios le da así, representando lo que Jesús dijo después en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros vivimos el hoy. Siempre. El ayer pasó, el mañana no sabemos. Y nosotros, bueno, trabajamos, nos esforzamos y decimos voy a guardar para mañana. Pero realmente el mañana nunca llega. Si usted lo ve filosóficamente, el mañana nunca llega. Es el hoy. Lo que yo hice hoy, lo voy a disfrutar hoy, pero ¿qué será mañana? Pero nunca voy a decir mañana me lo voy a comer, porque mañana no va a llegar. El mañana es hoy, porque vivimos una vida en presente. La presencia de Dios es presente, es hoy, no es pasado. Él es un eterno presente, Él es pasado, presente y futuro, dentro de esa proyección. Pero nosotros tenemos solo la vida de hoy. Por eso decía Santiago, cuando vayas a hacer algo, no dice voy a hacer un buen negocio mañana, voy a ver, me voy a ir de viaje. Dice, decídelo si Dios lo permite, porque no está en tu capacidad. Podrá estar en mi voluntad, podrá estar en mi deseo, pero mi vida depende de Dios. Mi vida depende, aunque el hombre no lo quiera reconocer, aunque el hombre lo niegue y el hombre piensa que él hace las cosas por sí mismo, ¿no? Está viviendo un eterno presente y las cosas que tiene, que las acumuló ayer, pero las está utilizando hoy. Y lo que hacemos hoy lo vamos a usar mañana, pero es el hoy. Esas son las cosas contradictorias de que la vida nos da. Y es lo que Dios trata de enseñarnos por su palabra. Por eso Él dijo, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. O sea, claro, tenemos que esforzarnos por hoy. Porque si alguien dice, bueno, pues yo no sé, mañana me voy a morir y no trabajo, no hago nada. Pues por eso dice que hay que trabajar por el pan diario. Porque la vida no sabemos qué pasa. La vida no es comprada. La vida no hay un seguro. La vida es una incógnita. Pero el presente es lo que importa. No puedo decir, mañana yo me voy a portar mejor que hoy. Puede haber buen propósito, pero digo mañana, pero no sé si llega el mañana. Y si hoy me porté mal y hoy me muero, el buen deseo se quedó, el buen propósito se quedó en eso. Entonces no es eso, sino es el presente que tenemos que vivir. Y por eso es la Escritura la que nos enseña. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna.
Porque fíjese que por eso está diciendo el pan de la vida. Ya el pan es lo simbólico, lo nutricional para alimentarnos, pero el pan de la vida, el pan de la palabra, Jesucristo mismo establecido como pan, es el que nos alimenta, es el que nos nutre, es el que nos mantiene para hoy, no para mañana. Yo me puedo comer 3, 5 libras de pan hoy, pero mañana voy a tener hambre otra vez. Entonces, no importa cuánto haya comido hoy, mañana tengo que volver a comer. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no produce. Mi cuerpo no produce nada. Mi cuerpo consume, ¿verdad? Nosotros somos seres que estamos en constante consumición, pero no producimos vida en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la vida no nos pertenece. Porque la vida está fuera de nuestro control. La vida está fuera de nuestra voluntad. La vida depende de Dios. Por eso Jesús dijo: no temáis al que puede matar el cuerpo. Porque el cuerpo, al fin y al cabo, es pasajero. Pero sí temed al que puede matar el cuerpo, pero también puede matar el alma. El Creador puede hacer eso. Entonces, en Él, con Él, dice, tenemos que mantener esa relación. Con Él tenemos que tener ese contacto. Entonces, eso es lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Y ahora encontramos aquí en Juan qué había pasado, qué estaba pasando, que es lo que Juan nos relata en esos capítulos anteriores. Todos los milagros que Jesús hacía. Vemos ahí que qué hizo Jesús. Bueno, sanó, dice, a un ciego, sanó a un paralítico, alimentó a 5,000 personas. Mire, y aún antes dice de que después de que había predicado y alimentó a las 5,000 personas, se fue de ahí del lugar. Digo a los discípulos: váyanse y yo me voy a quedar. Ahora aquí Juan no nos relata esto, pero Marcos nos relata esa otra parte, o los otros evangelios sinópticos, que dice que en eso, que Jesús se quedó, y cuando los discípulos iban en su barca al otro lado, de repente alguien les pasó caminando a la par. Había una tormenta. ¿Pero qué es esto? ¿Es un fantasma? No, era Jesús. ¿Se acuerda? Ahí sucedió la situación con Pedro. Pedro dice: yo puedo ir también yo contigo al agua. Claro, le dice: ven, lo que yo hago tú lo puedes hacer. Dios le otorga el poder. Ahora, claro, sucedió al perder Pedro ese contacto, empezó a hundirse y tuvo que clamar: sálvame. Es decir, que lo que está diciendo, que por mucho que nosotros conozcamos de la Biblia, por muy religiosos que seamos, por muchos años que tengamos en la iglesia, eso no es garantía de salvación. La salvación es el hoy que Jesucristo nos está dando. Él nos está otorgando esa salvación, pero tenemos que mantenerla, no confiarnos. No decimos: como soy cristiano porque cumplo con la iglesia, cumplo con la gente, con que me porto bien. Está bien, eso es parte de la norma social, es parte de lo que tenemos que hacer como cristianos. Por eso fue que a los seguidores de Jesús le empezaron a llamar cristianos en Antioquía, porque decían y hacían lo que Jesús hacía. Entonces, esa es la parte. Lo importante, recuerde, es precisamente el alimentarnos cada día, porque eso es lo que va a mantener. Porque si no comemos cada día, ¿qué va a pasar? Nos debilitamos, nuestro cuerpo pierde defensas, nos enfermamos y al final, pues nos morimos. No nos morimos cuando Dios lo permita. Ahora, eso no quiere decir de que inmediatamente. Hay personas que pasan años sufriendo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero no es su tiempo. Y hay personas que se mueren instantáneamente. Entonces, ¿por qué? Bueno,
lo encontramos en Job. El diablo está haciendo su trabajo. Y Dios le dijo, mira, está bien, te permito que le toques el cuerpo. Y todos murieron. Y se enfermó Job, pero su alma no la puedes tocar. Entonces, el que ha creído en Cristo, el que está alimentándose del pan de la vida, el que se está nutriendo con la palabra, dice que está en las manos de Dios. Y Jesús dijo, el que está en mis manos, nadie lo podrá arrebatar, porque mi Padre me ha dado esa autoridad. Y nosotros, ¿verdad?, por el sacrificio de Cristo, por nuestra fe en Él, hemos pasado a ser parte del cuerpo de Cristo y pasamos a ser parte, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Es un gran privilegio que Dios nos ha otorgado. Tenemos que entender constantemente tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que ver lo que constantemente nos dice. No es que aprendamos la Biblia de memoria, no es que nos conozcamos, podemos conocer la Biblia de pasta a pasta, pero eso no es garantía de salvación. Eso es conocimiento bíblico, es conocimiento religioso, pero no es salvación. La salvación es la única que nos ofrece Jesucristo si estamos manteniendo nuestra fe en Él. Si creemos que Jesucristo murió, y lo más importante, que resucitó, tenemos la garantía, ¿verdad? Porque hay muchos que al menos en el mundo occidental, la mayoría cree en Jesús, pero cree en un Jesús histórico, en Jesús que murió. Y está bien, celebramos la Navidad y toda la cosa, pero aún hasta eso han quitado, ¿no? Porque aún se unen dentro de esos programas a nivel mundial que tratan de establecer. Bueno, ya no hay que decir felices Pascuas, no hay que decir feliz Navidad. ¿Por qué? Porque se ofenden las otras personas, se ofenden los que no son cristianos. Entonces establece, mejor digan, felices fiestas, que la pase bien, ¿no? Disfrútelo, pero olvídese de lo religioso. Eso es lo que el diablo está haciendo. Y trató muchas veces por todos los medios, ¿verdad?, de impedir desde el nacimiento de Cristo. Ahora está tratando de impedir que la persona de Jesucristo haya nacido y sea una persona real. Entonces se está tratando, ¿verdad?, de crear nuevas generaciones que pierdan esos principios, ¿verdad? Porque la Navidad no es simplemente de que estemos conmemorando algo, porque al fin y al cabo la Navidad para nosotros no es el punto. El punto es que nació. Lo importante para nosotros es que murió y resucitó. En eso se funda realmente el cristianismo. En eso se funda nuestra fe. No en que haya nacido, sino en que resucitó. Y porque Él vive, nosotros también vivimos, decía Pablo. Eso es lo importante. Y eso es lo importante de la nutrición que nosotros tenemos que tener constantemente. Jesús hacía todos esos milagros. Ahora recuerden, los fariseos, los saduceos y todos los grupos, ¿verdad?, que guardaban la ley, ellos creían en milagros. Sí, algunos no creían en la resurrección, pero creían en milagros, ¿no? Y dentro de la teología judía hay permítame decir, era un nombre un poco raro que se me había pasado, pero bueno, pan de vida, era donde precisamente ellos tienen un nombre para creer que Dios puede hacer milagros por medio de hombres que Dios ha escogido. Y entonces esos serán los profetas. Por eso recuerda, estudian la Torá, estudian luego, digamos, la segunda parte que es de los profetas,
porque ellos no creen que es el Mesías, pero que son enviados de Dios para guiar a la humanidad o para guiar especialmente al pueblo judío. Y por eso entonces, cuando Jesús hacía estas cosas, tenían cierta duda. Aún mismo Juan vio, digamos, que el Espíritu Santo le manifestó y le dijo que ese era el Cordero de Dios. Pero más sin embargo, Juan tenía la mentalidad judía. Bueno, el Mesías va a venir, el Mesías nos va a salvar, el Mesías va a librarnos de la opresión romana. El Mesías se va a establecer como rey. Pero luego, ¿qué pasa? Juan se va preso, Juan perdió toda esperanza y vio que Jesús como que no se le ve fuerza, como que no se ve que esté haciendo revueltas. ¿Qué pasa? Que no va a ir crítica a las autoridades romanas. Oiga, como que está mero débil. Empezó a dudar. Y aun cuando estaba en la cárcel, que dice, bueno, tuvo que mandar y preguntar a sus discípulos. Mandó a sus discípulos. Y le dijeron, mira, pregúntale si es él o es que tenemos que esperar a otro. ¿Será que yo me confundí? ¿Será que yo vi visiones en ese momento? ¿O será que Dios me mostró algo y no lo entendí? ¿Y qué hizo Jesús? Dice, empezó a sanar enfermos, a predicar la palabra, a hacer los milagros. Y no le dijo Jesús, yo soy, no. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto. Que él juzgue. ¿Qué le estaba diciendo con esto? Que Juan conocía, como profeta, conocía lo que los profetas hacían. Conocía cuál era el respaldo. Para que uno fuera profeta de Dios tenía que tener este respaldo de Dios. Y las cosas eran lo que Isaías dice, que era que vendrán esas nuevas, resucitarán muertos, los ciegos verán, los cojos andarán, habrá unas nuevas, habrá una restauración para todo. Pero antes tenía que ser molido, antes tenía que pasar por el sufrimiento como el pan. Es bueno sentirlo, disfrutarlo, está caliente. Pero inicialmente, ¿qué es el pan? Simplemente es maíz o es trigo en grano. Y si no lo comemos así, no le sentimos sabor a pan. Yo no digo quiero trigo con café o maíz con café, ¿no? Yo quiero pan con café. Pero para que sea pan, tiene que pasar por proceso, cosecharlo, molerlo, triturarlo y luego amasarlo. Y luego pasar por fuego para que haya el resultado final. Jesús pasó ese proceso como pan. Fue arrancado, fue molido, fue golpeado, fue torturado, pero al final salió del horno y es como el pan de vida. Entonces, eso es precisamente lo que nos está dando, ¿verdad? Esa analogía o ese simbolismo que está poniendo la palabra. Entonces, los judíos conocían todo esto. Y por eso, cuando Jesús sana a un leproso, bueno, ellos sabían el procedimiento. Y Jesús lo siguió. Lo sanó y le dice, ¿ahora qué? Anda con el sacerdote. Y que el sacerdote decida. Entonces, el sacerdote ya sabía lo que tenía que hacer, cuál era el procedimiento. Y si él encontraba que no había, pues lo declaraba limpio, lo declaraba sano. Si no, pues entonces, pero había que pasar por ese proceso, esa era la ley. Y Jesús, cumpliendo con eso, le dijo, sané a este leproso, está bien. Anda. Sanó a un ciego, que era un ciego, cojo de nacimiento, durante muchos años. Y Jesús lo sanó. Pero cuando él fue al templo, ¿qué le dijeron los sacerdotes? ¿Quién te sanó? Pues el que me sanó me dijo, toma tu lecho, anda. Y me dijo que me perdonó pecados. Ahí fue el problema para los sacerdotes. Porque ahora él estaba poniendo, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Entonces ahora él estaba adoptando, diciendo, era un sacrílego
estaba comparándose a Dios, cuando ellos mismos en las Escrituras no se podía ni pronunciar la palabra de Dios. Por eso es que en la Escritura encontramos tantos sinónimos, tantos nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era Elohim o Elohim, que son Elohim Dios, Elohim dioses. ¿Pero por qué? Porque era prohibido que se pronunciara el nombre propio de Dios. Entonces, cuando se denomina por diferentes nombres, son las formas que Dios tenía de proceder. El Dios fuerte, el Dios poderoso, ¿verdad? Entonces, cada una de esas cosas era simplemente una acción que Dios te daba, porque su nombre, los judíos tenían que tener una forma de identificarlo. Y entonces después simplemente dice, yo soy el que soy. Y con eso, ¿qué está identificando? Algo propio, algo individual, que nadie puede ser yo, porque usted es usted. Y aunque ustedes sean hermanos, usted no puede decir, ese soy yo, ¿verdad? Entonces Dios, no pueden haber otros dioses igual que Él, porque Él es el único Dios todopoderoso. Y por eso Él dijo, yo soy el que soy. Y como dicen por ahí, no me parezco a nadie. Es Dios el único todopoderoso. Él es el único, es el creador de la vida, es el creador de todo lo que existe. Entonces los judíos conocían ese procedimiento de la sanidad, de los leprosos, y Jesús había hecho todo eso. Y recordaban a Elías, recordaban a Moisés, que dominó la naturaleza. ¿Por qué? Porque abrió el mar. A Eliseo, que sanó al leproso. A Elías, que se fue a un carro de fuego y pudo traer fuego. Por medio de su petición, el altar se quemó. Entonces eran cosas especiales. Y por eso cuando Nicodemo va con Jesús, Nicodemo dice, era miembro del Sanedrín, era una persona importante, doctor en la ley. Él conocía todas esas profecías. Entonces por eso cuando él va a Jesús le dice, bueno, nadie que venga de Dios y nadie que no tenga el respaldo de Dios no puede hacer las cosas que tú haces. ¿Por qué? Porque la Escritura lo estaba confirmando. Dios a través de sus profetas estaba diciendo, por eso cuando le decía a Juan, este es mi hijo amado, en el que le estaba dando la identificación, le estaba dando el poder, le estaba otorgando el medio que él podía hacer las cosas aquí en la tierra en su nombre. Entonces, por eso es de que entonces Nicodemo dice, bueno, aquí hay algo especial. Y por eso Nicodemo aún en un momento que se metió en problemas con los demás, ¿verdad? Cuando le dijeron, bueno, ya déjenlo, ¿qué hacemos? Y le dijeron, bueno, recuerda que de Galilea no ha salido nada bueno, pero tú eres Galileo también. Pero, ¿por qué? Porque Nicodemo había entendido que realmente tenía el respaldo de Dios. Aunque recuerde que ellos decían el Mesías, ellos creían en el Mesías. No creían, digamos, que un hombre iba a venir y hacer el trabajo que Jesucristo vino a hacer. ¿Pero por qué? Porque Jesús se lo dijo. Fíjese cuánto tiempo había pasado de que esas profecías se habían dado. ¿Cuánto tiempo hacía que Dios no levantaba a un profeta? Más de 400 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el exilio? Imagínense, todo eso se perdió dentro de eso. Eso se tuvo que mantener realmente. Luego se tuvo que escribir en un idioma, que el arameo, y luego se tuvo que trasladar a un idioma más común. ¿Verdad? Porque recuerda entonces que Alejandro Magno dijo, bueno, había conquistado toda esa parte de Asia, dijo, vamos a juntar, ¿verdad? Porque él fundó la biblioteca más grande que se conocía en el mundo en ese momento, y trajo libros de todas partes del mundo, de todas las religiones y todo, y por eso dice, por encargo de él, entonces se hace la traslación de los
conocida de los 70 o los 72, ¿verdad? Eruditos que trasladaron la Biblia al griego. ¿Por qué? Porque el griego no solamente era un idioma, podríamos decir, intelectual o de tecnicismo, sino que era lo que en ese momento se hablaba y era lo que más dominaba en el mundo. Entonces, de ahí traemos eso. Entonces, pero ¿qué está haciendo con eso? Dios está permitiendo que aún dentro de las cosas del mundo y que el mundo general sea el medio para que su palabra pueda ser, porque si hubiera quedado simplemente en el pueblo judío, pero ese no era el objetivo, porque Él vino para todo el mundo. Ahora que el pueblo judío fue el escogido, ¿verdad? Que Él fue el medio para que pudiera llegar a la humanidad, pero no era exclusivo para ellos, era para que lo dieran a conocer, y Dios tuvo que hacer el procedimiento por la misma desobediencia de ellos. Pero eso sirvió para que la palabra fuera llevada por las diferentes partes conforme el mundo se iba expandiendo, conforme las civilizaciones iban creciendo, las culturas se iban, por redundancia, transculturizando. Entonces también la palabra iba abriendo camino. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento, un mundo más modernizado, más amplificado, y entonces es el momento que Jesús aparece. Es el momento, digamos, que Dios había provisto y había dicho a los profetas que llegaría a este mundo. Y vemos, ¿verdad?, cómo se fue cumpliendo cada una de las profecías que se dieron, que para muchos las habían olvidado, muchos se habían perdido, pero la palabra de Dios dice que siempre es la misma. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Se va a cumplir en el tiempo que tiene que cumplirse. El mundo va a seguir cambiando, las culturas van a seguir cambiando, el hombre va y viene, pero la palabra de Dios permanece y va a seguir permaneciendo en las diferentes generaciones mientras Él no venga. Y de una u otra forma, aunque el diablo trate de usar tantas cosas para que desaparezca, no va a desaparecer, porque sencillamente es la semilla que cayó en buena tierra y siempre va a estar prosperando, ¿verdad? Eso es precisamente. Entonces, los judíos conocían eso, pero perdieron el rumbo, por decirlo. Y entonces cuando llega Jesús, ellos estaban viendo que iban a perder su poder. La gente ya estaba yéndose al lado de Jesús. Eso no nos conviene. Y entonces cuando Jesús hace esa proclamación y dice, bueno, cuando los discípulos le preguntan, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Y el que dijo, el que me ha visto al Padre ha visto a mí. El que ha visto a Dios, el que me ha visto a mí ha visto a Dios. Porque Señor dice, entonces ahora le piden señales. Bueno, ¿qué señales quieren? Ya les dice todo lo que los profetas hacían. Ya están enfermos, ya le abrí la vista a los ciegos, ya le di sordos, ya caminamos sobre el agua, convertí el agua en vino. ¿Qué más señal quiere? Ahora usted me está siguiendo a mí, ¿por qué? En este párrafo empieza así. ¿Por qué le estaban siguiéndoles? Por el pan que comieron, porque los alimenté un día. Eso es símbolo de las religiones. Es el símbolo cuando nos adaptamos, nos conformamos con lo riguroso, mucho o poco que hagamos dentro de nuestra vida, dentro de la iglesia o de nuestra vida comunitaria. Pero el problema es que nos adaptamos y podemos, y el diablo va a aprovechar. Eso es lo que dice, que el pan debe ser constante. Por eso dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Pero les digo, bueno, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué le estaba dando? Él dice, yo soy río de agua viva. Ríos de mí salen constantemente.
Las dos cosas, sin el agua no podemos vivir, sin comer no podemos vivir. Necesitamos los nutrientes para nuestro cuerpo, el agua para mantenernos. Así necesitamos la palabra para que nuestro espíritu, nuestra alma se nutra, se fortalezca y crezca, ¿verdad? Y la palabra y el agua es lo que nos va a mantener con vida físicamente. Y la palabra nos va a mantener con vida espiritualmente y mantenernos para ese día que el Señor venga y entonces la vida eterna que Él nos prometió entonces pueda ser otorgada. Y todo lo que el Padre me da es. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no lo creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me vio. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, que se restaure ese viejo hombre que se había perdido. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano, qué gran esperanza, qué gran regalo. Solo nos toca mantenernos, nutrirnos constantemente y pedirle al Espíritu Santo que constantemente nos esté dando esa iluminación. Hermano, que el Señor nos bendiga. Y reverendo, sí. Amén. Gracias. Gracias. Alabado sea el Señor. Hemos podido por algún tiempo tener este privilegio de poder estudiar la palabra del Señor y a través de la misma conocerlo, para que así podamos aprovechar en nuestra vida lo que Él nos provee, pero que también podamos compartirlo con otros. Gracias a nuestro hermano Herreras, que después de algún tiempo de no haber podido exponer la enseñanza de la palabra, pero en esta hora y en este día lo hemos tenido y hemos recibido de parte del Señor a través de su palabra. Y esperamos que el Señor le continúe fortaleciendo a él y a su familia. Como hemos tenido la experiencia, hermanos, de que nuestro propósito es llegar a lugares, a personas que están en condiciones que solo Dios es quien puede ayudarles, y que no sabemos si lo que nosotros hacemos y decimos aquí sea la última oportunidad que muchos han de tener para creer y librarse de la condenación eterna. Agradezco a los hermanos que oran y presentan al Señor la programación. Y si usted puede y desea contribuir como le sea posible, mayormente lo que quisiésemos es que los hermanos se esforzasen y viniesen y recibiesen la enseñanza. Y mientras se está impartiendo la enseñanza, algunos se pueden convertir en intercesores, de orar, de suplicar, de presentar al Señor, al que está exponiendo la palabra, como en sí a los que están escuchando. Yo le he pedido al Señor que nos permita lograr la conversión. ¿Sabe de cuánto? De 1 millón. Mas, sin embargo, en una ocasión mientras hablaba con él,
me puso en mi mente un pasaje bíblico de un rey que iba a ir a la guerra y el Señor a través del profeta le dijo: ¿cuántas veces tú quieres derrotar al enemigo? Y le dijo numéricamente. Y llegó el momento cuando el rey le dio un número. Y el profeta le dijo: ¿sabes lo que dice Dios? Eso es todo lo que vas a recibir. No más. Y mientras yo oraba y le decía: Señor, permítenos que 1 millón. Y él me dijo: ¿y eso es lo que tú quieres? Le dije: no, espera. Espera, tú eres el que vas a decir y vas a disponer de cuántos vamos a alcanzar con la palabra. Y me dijo: actuaste sabiamente, ¿sabes? Me dijo: actuaste sabiamente porque te hubiese nada más que permitido el número que me habías pedido, pero siendo que has retrocedido en esa disposición, te voy a permitir que no vas ni a saber cuántos van a ser los que van a aceptar. Y después me dijo: cuando llegues al cielo, vas a tener la oportunidad de ver cuántos han creído por el ministerio de la Iglesia Cristiana, el Buen Pastor. De México, Aide Montero. De Las Vegas, aquí en los Estados Unidos, Lucero Martínez. De México, Elena Bermúdez. De Perú, Casimiro Torres. De Puerto Rico, Juan Baldo. De Chile, Ricardo Parra. De Venezuela, Rosa Grajar. De El Salvador, Martina Cáceres. Mireya García de México. Raquel Vargas de Chile. Manuel Beltrán de Panamá. Ana Ramírez de Guatemala, Lidia Feliciano de México, y quienes regresan a la familia. Tenemos un grupo de personas que hoy quieren reconciliarse. José María Torres de Puerto Rico, Ana Navares de Argentina. Fíjese usted hasta dónde estamos llegando. Sarita Díaz, ¿sabe de dónde? De Jerusalén. Puede pensar qué privilegio estamos teniendo que Dios nos permita llegar a estos lugares. Guatemala, Marisol Rivera. Las Filipinas, Jaime Epul, que desean regresar al hogar. ¿Sabe que después que terminamos, aún han habido más de 1,000 personas que han llamado queriendo recibir a Cristo como su Salvador personal? Vamos a estar en pie y vamos a orar. Recuerde la esposa de nuestro hermano Alcides, que está en el Bridgeport Hospital. Recuerde la esposa de Yanni Lozada, Diana Ortiz, que está en el Bridgeport Hospital también. La hermana Julia Concepción
También oremos por Blanca Medina, la cuñada de nuestra hermana Bayón, Mirta, que fue recluida también. Y es bueno, hermanos, que usted se cuide. Trate de, si llega a algún lugar y tiene una máscara vocal, que la pueda usar. Porque hay una epidemia de pulmonía, del flu, de lo que llamamos los shingles. Nuevamente, el COVID está nuevamente afectando. Y es bueno que usted, pues, tome las medidas. Eso es ser sabio. Eso es ser inteligente. Y esperamos que usted, pues, se cuide. Pero hay algo aquí que yo veo, y es que al lado de la hermana Cruz, yo veo una joven. Esa es su hija. ¿Ah? Sí. Bueno, nos alegramos tenerle con nosotros y esperamos que no sea la última vez. Le voy a dar la llave mía para que entre. Oremos. Padre, te damos gracias en estos momentos por este gran privilegio de congregarnos y dedicarte todo nuestro ser entero para honrarte y glorificarte y para, Señor, recibir de ti, pero también compartir con este grupo de vidas que en el día de hoy han decidido aceptar a Cristo como su Salvador personal. Yo sé, Señor, ese es el propósito primordial, más importante de lo que hacemos, el que el Evangelio pueda ser escuchado, creído y recibido, y se produzca esa experiencia del nuevo nacimiento, y puedan ser, Señor, sus nombres escritos en el libro de la vida, y que te puedan servir por toda su vida aquí en la tierra. Padre, gracias por la sanidad ahora mismo. En este momento hay vidas que están esperando que el Espíritu Santo se manifieste en su cuerpo, porque hay partes que han sido deterioradas, han sido, Señor, afectadas por enfermedades, bacterias, Señor, por cuantas cosas. Pero ¿sabes qué? Hemos creído que tú puedes sanar y lo has hecho, y en esta hora yo te presento a todos los enfermos que creyendo reciben la sanidad para sus cuerpos. Los hermanos que hemos mencionado, recluidos en los hospitales, pero tú estás obrando, tú te estás manifestando y estás permitiendo, Señor, que puedan ir rehabilitándose, y te daremos siempre la gloria y la honra. Bendice a tu pueblo que ha asistido, que ha llegado, pero ahora regresan a sus hogares. Guárdalos mientras caminan o viajan. Señor, permíteles una noche placentera de descanso, de fortaleza, y que en la mañana, si antes tú no vinieses, podamos, Señor, levantarnos en victoria. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.